a sí mismo.
Sin sonido. Estoy sin sonido. Pero creo que ya se escucha. Sí. Sí. Ya. Bien. Solucionamos el inconveniente ya de audio. Les agradezco la paciencia y la espera. Vamos en este momento entonces a iniciar. Estaba comentándoles al comienzo que les recomendamos mantener apagados los micrófonos, asimismo como las cámaras para evitar inconvenientes en caso de el tráfico de datos. Les decía que en el día de hoy tenemos programados en este espacio 3 ponencias. Mm, en ese sentido, la dinámica de trabajo que está propuesta desde el Congreso es que las 3 ponencias se presentan una detrás de la otra y al final tenemos un espacio de 20 minutos para las preguntas. Mi idea es hacer una presentación muy sucinta de cada uno de los ponentes para dejar el mayor tiempo posible al desarrollo de las ponencias y que de igual manera optimicemos el espacio al final para las preguntas y el diálogo que se pueda generar en medio del proceso. Según la programación, la primera ponencia que está propuesta es la de Raiza, la de la doctora Raiza Mercedes Colas, pero no la veo conectada. No sé si es que está conectada desde otro usuario. Bien, en todo caso, como no sé si está conectada, entonces vamos a... Ah, ya, se acaba de conectar la doctora Raiza. Entonces, vamos a iniciar con la ponencia de la doctora Raiza. Eh, eh, es licenciada en enfermería. Su categoría como, como docente es profesora auxiliar. Es máster en atención integral al niño y actualmente se desempeña en la Facultad de Enfermería, Tecnologías de la Salud de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Tiene una experiencia laboral bastante amplia en diversos centros médicos de Cuba y ha sido jefa del Departamento Metodológico desde el 2022 hasta la actualidad. Es presidente del Comité Académico de la Especialidad de Enfermería en Neonatología y Pediatría, diplomada en Neonatología, Educación Médica Económica, Historia Local, y en la actualidad cursa el Diplomado Internacional de Educación y Desafíos Epistemológicos del siglo XXI. Es miembro de la Asociación de Pedagogos de Cuba, miembro de la Sociedad Cubana de Enfermería, miembro del claustro de la Maestría en Enfermería. Pertenece al proyecto Sistema de Gestión para el Desarrollo Académico de los Docentes de la Facultad de Enfermería, Tecnología de la Salud, jefa del proyecto de investigación Modelo para el Cuidado de Enfermería en los Servicios de Neonatología de Santiago de Cuba, doctoranda del programa doctoral de Ciencias Biomédicas. Ha realizado múltiples investigaciones científicas, así como publicaciones, y ha participado en diversos eventos durante el año 2022 y 2023, como congresos, convenciones y simposios. Sin más, entonces, les dejo con la doctora Raiza para que inicie con su ponencia el día de hoy. Recuerde, doctora, que a partir de este momento tiene entonces 20 minutos para hacer su presentación. Faltando 5 minutos, yo le indicaré para que vaya cerrando la idea y faltando un minuto le daré un nuevo aviso para que pueda cerrar definitivamente la idea y podamos pasar a la siguiente ponencia. Bienvenida y le cedo la palabra.
Doctora Raiza, tiene el micrófono apagado. Bien, parece que la doctora Raiza tiene problemas de conexión. Ella está desde Cuba, entonces vamos a darle tiempo a ver si se puede conectar nuevamente. Pero para no perder tiempo, entonces vamos a continuar con la siguiente ponencia propuesta para esta mesa. En este caso, corresponde a la doctora Valentina González Hernández. Sí, muy buenos días. Bien, ya que confirmamos que sí tiene disponibilidad en el audio y que se puede presentar, entonces la doctora Valentina González va a presentar la ponencia Diseño de una propuesta innovadora para la enseñanza de la lengua extranjera inglés a través de la panteología y aprendizaje basado en proyectos en estudiantes de secundaria. Es del Colegio Agustiniano Tagaste de México y, y la doctora, permítanme un momentico que se me perdió aquí listo, ya está compartiendo pantalla, le agradecemos. Eh, eh, es magíster en educación y docencia, participará como ponente virtual. Entonces, pues ya que comparte pantalla, ahora sí, entonces le damos la palabra a la doctora. Son las 10 en punto, entonces le recuerdo que tiene 20 minutos para hacer su presentación. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Néstor. Muy buenos días para todos los participantes. Agradezco me puedan confirmar si están viendo bien mi pantalla. Sí, sí, señora, se Por ve medio. perfectamente la pantalla y se escucha muy bien. Ok, muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Inicialmente, pues agradezco mucho este espacio. Es un espacio bastante enriquecedor para dar a conocer las diferentes experiencias pedagógicas. El día de hoy, pues voy a presentarles mi proyecto de investigación, el cual fue una producción científica de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea de México para obtener el título de maestría en educación y docencia. Esta ponencia es acerca del diseño de una propuesta innovadora para la enseñanza de la lengua extranjera inglés a través de la panteología y el aprendizaje basado en proyectos en estudiantes de secundaria. Todo esto aborda a los estudiantes, a la adolescente. Sin más, entonces inicio. El índice para esta, y pues el orden de esta presentación, arrancaré con la introducción y los objetivos, antecedentes de la institución educativa donde desarrollé la propuesta, el marco teórico y referencial, objeto de estudio, actividades y cómo fueron evaluadas, para continuar con evidencias y conclusiones. Para iniciar, es importante tener presente la contextualización. Entonces, en este caso, la introducción a este trabajo abarca cada una de las partes de la innovación educativa, la integración de saberes básicos y el aprendizaje basado en proyectos. Todo esto que reúne la metodología STEAM. En este caso, toda esta parte de la innovación educativa, pues si bien sabemos, estamos en una era con bastantes cambios. Entonces, mi propuesta va a atender a una necesidad de cuáles son esas soluciones que pueden dar nuestros estudiantes adolescentes por medio de la aprendizaje basado en proyectos, estrategias STEAM, que reúnen por sus siglas en inglés Science, Technology, Engineer, Arts y Maths. Todos estos términos que hace una transversalidad en la educación y pues en el aprendizaje. Continuando con el objetivo general, pues antes de, como tal, de producirla, pues es una evidencia que sea obviamente pues ejecutada para vincular a lengua extranjera inglés, la tecnología y la panteología. ¿Por qué la panteología?
para abordar todo el tema del uso gramatical, de estructuras gramaticales del pasado en inglés. Dos objetivos específicos es la identificación de la propuesta, la identificación de la problemática y el por qué abordar esta necesidad, junto con el desarrollo y la evaluación de la evidencia tecnológica. La evidencia tecnológica fue a través de una aplicación móvil, que obviamente los estudiantes la realizaron. Este proyecto lo realicé la aplicación de este proyecto en una institución educativa católica, con filosofía salesiana, modelo pedagógico preventivo de San Juan Bosco. Esta institución educativa tiene dos ejes importantes, uno de ellos es la metodología STEAM, como ya se los expliqué, y también con la modificabilidad estructural cognitiva. La modificabilidad estructural cognitiva es un eje muy importante para poder desarrollar cada uno de los factores y cómo se integran en cada una de las áreas básicas en lo que se fue invitado al proyecto. La institución educativa cuenta con aproximadamente 700 estudiantes, pero solo se aplicó en 2 niveles de secundaria por el tema de que fue desarrollado en post-pandemia y las condiciones de red, las condiciones del acceso al aula físico, face to face o tanto por la web, pues eran bastante limitadas. Por eso solo escogimos 2 de estos cursos para poderlo desarrollar y pues tener una evidencia un poco más concisa, lo cual pues más adelante les daré conclusiones al respecto de cómo nos sucedió. Pues bien, continuando con el marco teórico, en este caso pues quise abordar tres ejes importantes, los cuales son fundamentales. Primeramente inicialmente la innovación, que pues como bien lo sabemos, tomé un referente que es Garay de 2003, quien nos indica sobre la renovación planificada. Si bien la innovación pues trae todo el eje de un nuevo inicio, una transformación, pero también la renovación en todos los saberes y currículos educativos. Si bien la educación es un constante cambio, pero en el momento que innovamos estamos dejando implementadas nuevas estrategias, nuevas herramientas para que nuestros estudiantes o los estudiantes puedan abordar de mejor manera sus conocimientos y aprendizaje de una manera también significativa. Si bien la panteología es una del objeto de estudio, como lo indiqué anteriormente, abordamos la panteología por el tema de saberes históricos, puesto que al tener un suceso, un evento histórico, se pueden abordar diferentes estrategias para el uso gramatical de las estructuras en pasado de la lengua extranjera inglés, que se entiende por la panteología de vidas pasadas, tiempo geológico, restos. En este caso se reunieron simplemente diferentes conceptos según la Real Academia de la Lengua Española del 2021, puesto que el término paleontología está bastante extenso, pero en esta versión de la RAE nos indica solamente 3 palabras y 3 factores importantes. Y si bien en el momento de investigar, entre más específicos seamos con nuestros estudiantes, mucho mejor va a ser su comprensión. Evitar tanta extensión, por ello abordamos estos 3 importantes términos. Vidas pasadas, como lo indicaba por el tema gramatical, tiempo geológico, que fue focalizado en Latinoamérica y en Colombia, y todos los restos fósiles que se pudieron encontrar y el hallazgo que cada uno de los estudiantes pudieron encontrar. Adicional a esto, también encontramos una referencia importante que pues fue el Programa Nacional de Bilingüismo para ajustar cada uno de los ejes y cada uno de los principios que el Ministerio Nacional de Educación de Colombia aportaba para el desarrollo de este programa respecto a la enseñanza de una segunda lengua como es el inglés. El Programa Nacional de Bilingüismo para este año, que aún sigue en vigencia, es como tal el promover por medio de la innovación y las TICs un aprendizaje significativo y exploración de una segunda lengua. Por ello, en varias partes de esta presentación
vamos a ver o van a escuchar las siglas, pues MEN, que es el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, y el Programa Nacional de Bilingüismo. Bien, para el marco referencial, es importante reconocer 3 ejes, como ya lo había implementado en lo que la filosofía y el proyecto educativo del colegio donde se aplicó también desarrollaba. En este caso, que es la modificabilidad estructural cognitiva, que es de Robin Fuster de 1995, con toda la modificación y toda la cognición respecto al aprendizaje, los proyectos STEAM y aprendizaje basado en proyectos. Respecto a STEAM, como bien lo sabemos, son siglas en inglés por su composición transversal. Esta metodología subyace del 2012 en una escuela norteamericana y teniendo en cuenta los éxitos que tuvo esta intervención y pues los resultados que estos maestros tuvieron, por ello fueron complementándola de una manera más exacta a lo que podía tener resultados dentro de la cognición, el aprendizaje y la tecnología en todas estas artes. Si bien nuestro aprendizaje es integral y no está focalizado en una sola disciplina. Junto con ello, el aprendizaje basado en proyectos. Para el desarrollo de esta evidencia se realizó por medio de un proyecto, el cual citó a Trujillo 2016, en el cual nos indica que todo proyecto por parte de una consolidación de un grupo es desarrollado de manera significativa. Esto también lo complemento con una frase muy célebre de Robin Fuster que nos indica que la inteligencia sí se puede enseñar. Y todo porque nosotros como maestros somos moderadores de cada uno de los espacios y las etapas del aprendizaje de nuestros estudiantes. Bien, bueno, creo que voy bien de tiempo. Para la muestra como tal, hice un abordaje con imágenes. Voy a ser un poco más específica en la explicación de cada una de estas, de lo que ustedes pueden ver en pantalla. Inicialmente contamos con la población. La población fue desarrollada solamente con estudiantes mujeres, el género femenino. Las niñas desarrollaron cada una de las etapas que más adelante voy a indicar de qué manera se desarrolló, estudiantes entre los 13 y 15 años de edad. ¿Qué recursos necesitamos? Como les indicaba anteriormente, fue post pandemia, estábamos en un auge de una transformación social, educativa, cultural, en lo cual implementamos 4 recursos muy importantes. Inicialmente nuestra plataforma de Google Meet por parte de Google Classroom para poder desarrollar los encuentros con las chicas, con las estudiantes, asimismo como el diseño y el desarrollo del software Canva, puesto que es un aplicativo gratuito para que se realicen diferentes presentaciones, infografías y demás de manera dinámica y creativa. Y para el desarrollo de la aplicación móvil, Mi App Inventor, que es bastante práctico para realizar diferentes bloques. Se le denomina así bloques o secciones para que pronto estemos familiarizados respecto a la programación digital y que las estudiantes pudieran realizar de una manera práctica, sin tanta complicación, la codificación de cada una de las etapas de su aplicación y lo que ellas querían mostrar. Adicional a ello, la aplicación CapCut, que esta la podemos encontrar pues disponible en cualquier tienda móvil, ya sea de iOS o de App Store. En este caso, ellas utilizaban CapCut para modificar y editar sus videos o cualquier tipo de imágenes dinámicas que querían subir a la aplicación. Esto lo enfocaban al el objeto de estudio, que era la paleontología y los restos fósiles de los dinosaurios. Todo este contenido que les he explicado fue plasmado en inglés utilizando las estructuras del past simple, del pasado simple, con verbos regulares e irregulares, que fue el objeto y como el centro de todo el desarrollo de esta aplicación.
Como el colegio está ubicado, una parte fue en Colombia, otra parte fue en México, la mayor parte de los estudios y de las evidencias recolectadas fue en Colombia. Ellas obviamente hicieron una búsqueda en museos, también abordaron bastantes recursos que todo el Ministerio de Cultura nos ofrece para poder encontrar exactamente en qué parte de Colombia se encontraban mayores fósiles o han sido encontrados fósiles de dinosaurios. Bien, fueron 4 áreas las que estuvieron vinculadas en esto, abordando la parte de la integración de disciplinas en la parte de transversalidad. Los proyectos STEAM, desde que la ONU intervino para, pues como tal, para dar un aprendizaje y dejar una huella un poco más enfocada en nuestra educación, se abordaron los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, pues siempre abordamos toda la parte del objetivo que apunta al objetivo de la educación de calidad y de la ciencia. Entonces, al abordar así sea uno de los objetivos de los que la ONU nos ofrece, estamos un poco más enfocados para lo que queremos de ver resultados en este caso. El área de ciencias naturales trabajó junto a la mano con ciencias sociales, inglés, informática y tecnología. Fuimos 4 áreas en las cuales estuvimos trabajando los maestros. Claramente, pues el proyecto todo fue basado en inglés, pero se necesitó de estas 4 disciplinas para poder tener un solo objeto de aprendizaje. En este caso, ¿qué actividades se incluyeron? Se incluyeron vocabulario y estructuras gramaticales en el pasado simple, la identificación de especies de los dinosaurios y la codificación en inglés de estas especies de dinosaurios y cada uno de los componentes que todo esto aborda. Las zonas paleontológicas en Latinoamérica y en Colombia, las cuales son más reconocidas, encontrando como ellas Villa de Leyva, una de las zonas de más hallazgos se pueden pues obviamente contemplar, y claramente mi App Inventor en funcionamiento. Las niñas tuvieron que entregar la aplicación en total funcionamiento con diferentes interacciones donde se podían encontrar es una interacción como una historia en el pasado con los dinosaurios y, como lo he sido reiterativo, en inglés. Esto invitando a los exploradores de la aplicación a aprender obviamente inglés y adicional al enfoque de la parte histórica de la paleontología. La manera que se evaluó, en este caso yo lo evalué con 2 rúbricas, si bien estamos hablando de una formación, una evaluación formativa, se realizó de manera cuantitativa y cualitativa. En este caso, la cuantitativa reúne 4 niveles de desempeño, que fue en superior, alto, básico y bajo, cada uno con su respectivo indicador de desempeño dentro de las áreas que se abordaron. Como bien se los indiqué anteriormente, fueron las ciencias, la tecnología e inglés. Y de manera cualitativa, para desarrollar las habilidades de trabajo en equipo, como fueron el trabajo en equipo, la participación y la responsabilidad en la realización de las tareas. Si bien todo es integral, no solamente se podía solicitar de que nuestras estudiantes fueran solamente que nos demostraran conocimiento a nivel cognitivo, sino también a nivel cualitativo en el desarrollo de las habilidades blandas, que son el trabajo en equipo y todo el desarrollo de las relaciones interpersonales. Estas son las evidencias. Fui un poco más concreta, puesto que fue un proyecto de 1 año y fueron bastantes evidencias las cuales se pudieron reunir. Inicialmente se pueden encontrar, lo que pueden encontrar en la parte superior es una infografía, lo cual fue modificada en imagen en formato JPNG para ser subida a la aplicación y ser ese como el avatar principal de la aplicación. Dinosaur, a Look of the Past, que es la que está ubicada en esta primera parte. Las niñas pues fueron bastante creativas, siempre abordando todo el eje de los dinosaurios. Y como les indicaba en inglés, vocabulario clave para quienes fueran a explorar la aplicación, no tuvieran pérdida
y obviamente pues adquirieran al menos palabras básicas de lo que el proyecto también se iba a sintetizar. Se realizaron también diferentes juegos en la aplicación, si bien los adolescentes hacen lo que ellos también quieren encontrar en otro tipo de aplicaciones, se realizó un juego de tipo Jumanji algebraico con diferentes denominaciones matemáticas y obviamente caracterizadas en inglés, así como videos que explicaban el funcionamiento de el funcionamiento de la aplicación y el desarrollo del proyecto y de cada una de lo que pues, se abordó en su investigación. Estas son algunas evidencias como se me fue la palabra, como pantallazos de cómo se organizaron los bloques desde mi App Inventor. Este fue un grupo que decidió incluir también parte de matemáticas, puesto que se realizó la búsqueda de la medición de los huesos fósiles y pues sí, hay diferente contenido en cada una de estos bloques. También se enfatizaron en la película de dinosaurio de Disney, puesto que reúne casi que todas las especies de dinosaurios que a nivel mundial se han encontrado y pues fue también una motivación para que las estudiantes pudieran desarrollar de esta manera y cómo complementar esa parte de su trabajo. Y bien, creo que ya me queda un poco tiempo. Voy a reunir 3 conclusiones importantes para lo que abordó mi proyecto. Inicialmente una conclusión a nivel pedagógico. Esto fue un reto pedagógico por lo que se desarrolló en post-pandemia. Al ser un reto, se denomina reto por todos los contratiempos que se presentaron, pero fueron superados cada uno de ellos. Esto por la modificación del currículo, puesto que no fuimos estáticos y pues íbamos atendiendo a cada una de las necesidades que las estudiantes nos iban presentando y lo que nosotros como profesores veíamos para poder llevar a cabo, sacar adelante el proyecto. Y todo pues con la motivación de que iba a ser para una muestra diferente. Como lo indicaba, la modificación del currículo se realizaba siempre en las cuatro áreas. Las 4 áreas por parte de inglés, de ciencias naturales, ciencias sociales y tecnología. Si veíamos una falla o una complicación por parte de lo que las chicas nos iban manifestando, siempre veíamos una estrategia para ver de qué manera las podíamos orientar, moderar y así ellas sacar su resultado. Siempre eso también con apoyo directivas, coordinaciones académicas, coordinaciones de todo tipo del colegio con el fin de que las niñas se sintieran cómodas, que es lo que más se busca cuando se está en una investigación. Y por tercera conclusión, no siendo la más ni la menos importante, el aprendizaje basado en proyectos, que descubrimos que sí es significativo, que dentro de lo que se desarrolla esta metodología, sí se puede generar un multidinamismo dentro de las disciplinas, siendo inglés una de las áreas centrales para todo el proyecto. Inglés aportó a otras 3 áreas diferentes y donde las estudiantes encontraron diferentes momentos para aprender, vincular y fortalecer cada una de estas, de su conocimiento en este proyecto. En este caso, bueno, acá les comparto cada uno de mis referentes teóricos y mi información. Por si hay algún momento de comunicarnos, estaré bastante atenta. Y muchísimas gracias. Bueno, doctora Valentina, muchas gracias por su participación, por compartirnos esta experiencia. En este momento está ahí en pantalla los datos por si alguien está interesado en establecer comunicación. Vamos a dar entonces el espacio de la siguiente ponencia, recordando que la dinámica de trabajo es que al final se abrirá un espacio de diálogo. Por ahí logré ver que entre los participantes ya está nuevamente conectada
La doctora Raiza. Me confirma, por favor, doctora, si es- tiene audio, puede comunicarse. Bueno, al parecer como que todavía no tiene complicaciones de comunicación. Yo la veo ahí conectada, pero no activa el micrófono, entonces le vamos a dar un tiempo más. Mientras tanto, vamos a pasar a la tercera ponencia, que es la ponencia de la doctora Diana Mireya Palomino, Franco Palomino, perdón. Se encuentra finalizando el doctorado en educación en la educación Cuauhtémoc. En la Universidad Cuauhtémoc, perdón, es una licenciada interesada en favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso el inglés, dando relevancia a las características propias del contexto, así como a las necesidades e intereses de sus educandos para garantizar una formación más humana e integral. Al enfrentar los retos de la educación pública, ha cuestionado su labor y las realidades de las comunidades en las que se ha desempeñado. En el momento se encuentra laborando en el colegio UNSA, ubicado en la localidad de Suba, en Bogotá, lugar en el que ha descubierto un especial interés por la incidencia de la afectividad y la interacción como factores que inciden favorablemente en el nivel de motivación de los estudiantes para usar el idioma inglés. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con la doctora Diana, que ya en este momento se conecta. Y pues si tiene algún inconveniente con compartir la pantalla, no, ya la puedo compartir. Listo, perfecto. Entonces, le doy la palabra a doctora Diana. Recuerde que tiene 20 minutos a partir de ahora. Eso quiere decir hasta las 10:45. Ok, muchísimas gracias por la introducción. Creo que mi cámara no está activa. Sí, sí, señora, sí lo está, no hay ningún problema. Ok, gracias. Bueno, esta ponencia nace como resultado de los avances de la investigación que estoy llevando a cabo como estudiante de doctorado en educación en la Universidad Cuauhtémoc. La denominé Reflexiones en torno al docente investigador en el aula de inglés como lengua extranjera, porque el quehacer que llevamos en nosotros, los docentes de inglés, favorece la integración de muchos saberes y el aprendizaje del idioma, pues, se ha generado se ha convertido en un requerimiento para poder desenvolverse en una sociedad en constante cambio. Pues permite favorecer las transacciones comerciales y laborales. También expandir conocimientos, tomar decisiones y solucionar problemas. El aprendizaje del idioma inglés permite la adquisición de un sistema de valores y la capacidad de adquirir diferentes formas de interpretar el contexto. Por ende, esta ponencia se va a dividir en una contextualización. Voy a presentar el objetivo, los supuestos teóricos, la metodología implementada y las conclusiones respecto al rol que llevé a cabo a lo largo de la investigación. Como les indicaba, el desarrollo social obviamente ha implicado que el aprendizaje del idioma sea necesario para cualquier transacción y para favorecer la comunicación alrededor del mundo. Sin embargo, se ha dejado de lado la afectividad, la conciencia y la comprensión del aprendiz del idioma. Se le ha dado mucha más importancia a los aspectos lingüísticos, fonéticos y semióticos, pero se ha dejado de lado el ser. En Colombia se implementa el Plan Nacional de Bilingüismo, sin embargo, se evidencia una diferencia entre los programas que siguen el bilingüismo y las instituciones educativas que siguen la educación del inglés como lengua extranjera. En el bilingüismo, los estudiantes pues se ven inmersos en diferentes áreas en las que utilizan el idioma. Están mucho más expuestos a este. Sin embargo, cuando se aprende el inglés como lengua extranjera, la exposición al idioma es mucho más limitada. Los niños no demuestran un tanto interés por aprender para aprender el idioma
y obviamente el contexto es totalmente diferente. El aprendizaje normalmente de inglés como lengua extranjera se da entre 2, 3, 4 horas a la semana, depende de los intereses y del enfoque de la institución. De allí que en el colegio UNSA, y de acuerdo a los resultados del ICFES, eh, el promedio, la ponderación del nivel de inglés, de acuerdo al marco común europeo, tiende a ser a más. Este nivel es muy bajo de acuerdo a los requerimientos internacionales en comparación a otros países. Entonces, a través de, como resultado del proceso que he llevado a cabo, resultó esa necesidad de comprender cuál es mi rol, no solo como docente, sino como docente investigador, porque eso ya implica muchas más acciones y muchos más procesos de reflexión y de responsabilidad sobre el proceso que estoy llevando a cabo. Entonces, en primer lugar, es importante reconocer que el proceso, el docente investigador, de acuerdo con Ruiz y Guanipa, está asociado con el desarrollo del individuo, del docente como ser, no solo como persona, sino también como persona, como profesional, y cómo el ser investigador desarrolla ciertas habilidades y competencias investigativas. Permite consultar, desarrolla habilidades para socializar, para ser más curioso, para interactuar con otros, para cuestionar, tiende a ser mucho más crítico y en un momento vamos a hablar sobre eso. Respecto a Reis, Jorge, Edol, ellos establecen que el docente investigador se divide en varias dimensiones. En primera parte, la contextual, la que está asociada con la personal y el contexto en el que se desarrolla el docente como investigador, y en la segunda, la estructural, que está asociada a las metodologías que escoge el docente para impartir su práctica en el aula. Doctora Diana, se le apagó el micrófono. Gracias. Entonces, el docente como investigador es una persona que reflexiona, es sistemático y estructurado para poder llevar a cabo procesos que incidan y transformen su quehacer en el aula, es flexible y entusiasta, se pone en el lugar de su estudiante, o sea, analiza las situaciones que está viviendo él y cómo podrá transformarlas, es crítico y analítico, comprende por lo que están pasando los chicos y lo cuestiona, analiza cada situación que el niño puede estar viviendo, porque no solo es aprender el idioma, es cómo llego más allá, cómo pienso más en mi estudiante como ser humano y como, sí, como una persona. El docente investigador es una persona que percibe, identifica y expresa sus emociones, se permite a sí mismo ser y poder compartir esa emocionalidad, esa emotividad con sus estudiantes, ese disfrute, esa tristeza, ese enojo. Entonces no se guarda tantas cosas, sino que aprende a manejar y a expresar ciertas situaciones que probablemente, que normalmente nosotros evitamos hacer en el aula de clase, ¿no? Entonces yo tengo al colegio, pues obviamente las actividades que desarrollo que me ocurren, bueno, las actividades que desarrollo en mi casa no inciden en mi trabajo, pero pues de una u otra manera, nosotros somos seres humanos como docentes y pues ciertas situaciones nos llegan a afectar. Y pues llegar y mostrarnos también que somos vulnerables, que no somos tan perfectos. Entonces empieza a generar un cambio, una transformación en lo que se evidencia en el proceso educativo. Bueno, también se tiene en cuenta que obviamente el docente investigador, específicamente en inglés como lengua extranjera, debe tener en cuenta muchas concepciones, pues la enseñanza del idioma se ha visto transformada por diferentes ciencias, como se evidencia en la imagen. De allí que pues que el docente de lengua extranjera tenga que tener una perspectiva tan amplia para poder adoptar ciertas características de cada una y que cada una sea propicia para el proceso de aprendizaje que quiere llevar en el aula de clase
y los procesos que se llevan en la institución. A lo largo del proceso de indagación que yo llevé a cabo, como mencionaste, Néstor, mi interés está en centrarme en los factores sociales y afectivos que inciden en el aprendizaje del idioma. Entonces, a lo largo del proceso de indagación, pues identifiqué que existe una teoría, bueno, una hipótesis del filtro afectivo que se desarrolló en 1982 por Krashen. A partir de esta, se empiezan a considerar la afectividad específica respecto a el nivel de motivación, el nivel de ansiedad y el nivel de autoestima que el estudiante puede tener durante el aprendizaje del idioma. Sin embargo, pues estos aspectos son tenidos en cuenta hasta solo hace pocos años. También cómo a través de la interacción que se da en el aula de clase se puede aprender a regular ciertas emociones que afectan el proceso de aprendizaje. Entonces, ese temor de poder expresarse, de participar, de no querer trabajar con mi compañero, de que no cuento con el vocabulario suficiente para poder hacer alguna actividad. Entonces, me llevó a mí a cuestionarme sobre, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo incidir en esta población? ¿Cómo puedo favorecer mi práctica educativa y también cómo puedo favorecer ese crecimiento personal como ser y en mi labor como docente? A lo largo del proceso, pues obviamente hay que considerar las realidades educativas, cuáles van a ser mis proposiciones como docente, cuáles son esas reflexiones que me llevan a analizar el currículo que se implementa en la institución, entendiendo que hay un currículo regulado, como lo mencionó la doctora Valentina anteriormente. Ese currículo regulado es regulado por el Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, las instituciones educativas tienen la potestad de modificarlo y adaptarlo a las necesidades de sus comunidades, pero este proceso es demandante. Y sabemos que en las instituciones públicas no siempre se suele contar con el tiempo suficiente para poder generar estos procesos transversales y que transformen el quehacer en el aula. Sin embargo, pues a pesar de las adversidades del tiempo, se hizo una revisión del currículo, se adaptó y a partir de se genera una secuencia didáctica, entendiendo que es una secuencia de acciones que favorecen el aprendizaje del idioma. Para poder desarrollar esta secuencia didáctica, tuve en cuenta que fueran un tema familiar, un tema que involucrara al educando, es decir, que los estudiantes tuvieron voz y voto para poder llevar a cabo las actividades que hicimos. Se involucró el juego, se favoreció el trabajo en grupo y las instrucciones que se ofrecieron a los estudiantes fueron siempre aportadas con claridad. Enfocándome específicamente en actividades, estrategias que favorecieran la reducción del filtro afectivo, en este caso, estrategias sociales y afectivas. ¿Por qué? Pues a lo largo de la investigación identifiqué que la motivación permitía reducir el nivel de ansiedad de los estudiantes, pues porque si tú estás motivado, si tú estás atento, obviamente pues vas a poder participar y vas a hacer todas las acciones, todas las actividades que se propongan con mucho más agrado. Si tú estás atento, el proceso de adquisición del lenguaje, del conocimiento, va a ser mucho más efectivo. Entonces, acorde con Krashen, asocia la motivación con ese deseo de participar, de llevar a cabo una acción. Pero Álvarez, en el 2020, especifica que existen aspectos positivos y negativos. Como lo indicaba, en las aulas de clase se evidencian factores no solo del individuo, sino también externos. Estos externos pueden estar asociados con el rol del docente, específicamente, o con el contexto, con el ambiente en el aula de clase.
Sánchez, por su parte, indica que es fundamental captar la atención del educando y favorecer actividades que incidan en un esfuerzo, ¿no? Que no siempre tiendan a ser sencillas, sino que requieran un nivel de complejidad. Por su parte, Álvarez y Rojas sí recalcan que existen varios tipos de motivación, una instrumental e integral. La instrumental, la cual está asociada con ese deseo de aprender el idioma, la integral, asociada con ese requerimiento de aprender el idioma, o sea, por las demandas sociales, la intrínseca, que es el deseo del estudiante por aprender el inglés, y la extrínseca, que requiere de acciones que incidan en el aprendizaje del idioma. A lo largo de esta investigación, pues se dio mayor importancia a la intrínseca y la extrínseca. Ahora, respecto al ambiente de clase, obviamente el docente tiene juega un rol fundamental, pues es un espacio en el que se propician diversos conocimientos, emociones y relaciones. Por ende, las actividades que el docente organiza y propone deben ser propicias, adecuadas para las necesidades, los intereses y los requerimientos de la población. Y también resalto lo que es la formación del docente. Esa curiosidad y ese deseo permanente del docente por estar transformando sus prácticas y por estar cuestionando su quehacer, inciden no solo en su formación personal y en su ser, sino también en sus prácticas. Así como lo menciona Sierra en el 2021, sin embargo, Cano y Ordóñez indican que las instituciones universitarias no cumplen con los estándares, con todos los requerimientos que se necesitarían para tener en cuenta esa formación integral del docente. Pero sí reconocen que las instituciones están generando procesos de cambio y transformación en las que se valore la formación de los futuros docentes en idiomas desde una perspectiva más amplia y más coherente con los requerimientos que demanda la sociedad actual. Entonces, esta investigación se orienta por los lineamientos de la investigación acción participante. Es una investigación descriptiva. La muestra se lleva a cabo por 16 estudiantes, teniendo en cuenta que la cantidad de información que fue recolectada, por eso simplemente se recolectó información con 16 estudiantes y el tipo de análisis es narrativo. Bueno, para poder llevar a cabo este proceso de indagación, se llevó en primer sentido, pues se identificó ese objeto de estudio, no ese interés por identificar cuáles son esos factores que inciden en el aprendizaje del idioma, para así poder caracterizar la población y diseñar una secuencia didáctica. Para poder elaborar esa secuencia didáctica, se implementó una entrevista semiestructurada. Se entrevistaron a los 16 estudiantes para conocer sus percepciones sobre el aprendizaje del idioma, sobre su gusto e interés sobre el inglés, sobre los beneficios que puede adquirir al aprender el idioma y también pues su percepción sobre el docente. Luego implementada esta entrevista semiestructural, pues se termina de diseñar, se adaptan las actividades. Estas actividades estuvieron enfocadas, bueno, la secuencia didáctica estuvo enfocada a el autoconocimiento del descubrimiento, permitir a los niños que identifiquen cuáles son sus cualidades, cómo se ven ellos. Entonces fue muy enriquecedor. Luego de la implementación de la secuencia didáctica, se llevó a cabo una entrevista grupal para conocer cuáles eran nuevamente sus percepciones, las voces de los estudiantes sobre las actividades que llevaron a cabo. Algunas actividades fueron individuales, otras grupales, pues porque como se mencionó, el trabajo grupal favorece y aporta seguridad a los estudiantes. Entre ellos mismos se permiten la corrección
el docente, o sea, mi rol como docente ya fue más como el dinamizador, o sea, yo simplemente les explicaba a los chicos qué debían hacer y de hecho en algunas situaciones ya no lo tenía que hacer porque ellos mismos se organizaban y lideraban las actividades para hacerlo. Y pues finalmente el análisis y la interpretación de los datos. Como les indicaba, entonces se elaboraron, o sea, esta investigación fue netamente cualitativa, se diseñaron los guiones de entrevistas semiestructurada y una guía de observación, las cuales son valoradas por 3 grupos de expertos en el tema y también pues se llevó un pilotaje para poder adaptar, adecuar las preguntas a los estudiantes. Luego, bueno, de analizar, de organizar la información y de utilizar Atlas T para poder favorecer el análisis de los datos, pues las conclusiones a las que he llegado respecto a el rol del docente de inglés en el aula de lengua extranjera, el docente de inglés en el aula de lengua extranjera, me permite deducir a mí que el docente comprende profundamente la realidad en la cual se encuentra inmersa, identifica cuál es el contexto, cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses de sus estudiantes, mantiene un diálogo permanente con ellos, o sea, pues los hace partícipes de los procesos que está llevando a cabo. Es un docente que define y planea las actividades a desarrollar, no es un docente que improvisa. Es un docente que está consciente del proceso que está llevando a cabo y es muy responsable y valora el quehacer que está haciendo. Implementa un proceso de indagación colectivo, involucra a los miembros de la comunidad, de la comunidad educativa y de igual manera pues aporta confianza y motivación a los aprendices. Pues uno diría, no, esto lo puede hacer todo docente. Y pues una invitación a reflexionar en qué estamos haciendo en nuestras aulas, ¿no? Cómo nosotros incidimos no solo respecto al conocimiento, sino respecto al ser humano. Y pues que la sociedad que el día de hoy, la sociedad que los jóvenes y niños que demanda esta nueva sociedad deben estar preparados para enfrentar muchas situaciones. Y lo estamos haciendo. Entonces, muchísimas gracias. Comparto con ustedes las referencias y mis datos. Bueno, doctora Diana, muchas gracias. Le agradecemos también el respeto del tiempo. Vamos a dejar de nuevo el espacio para preguntas al final. Ya puede entrar en contacto con la doctora Raiza, que está en Cuba. Efectivamente tiene unas serias dificultades tecnológicas allá, pero yo voy a compartir la pantalla con la presentación y sin más preámbulos, luego de la presentación que ya hice de la doctora Raiza, entonces voy a dejarle la palabra para que ella inicie con su charla sobre ética y educación en valores imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Les recuerdo, doctora, que tiene a partir de este momento, 20 minutos para su presentación. Bueno, pues Bueno, pues parece que definitivamente la doctora perdió nuevamente conexión, no la veo entre los invitados. Desafortunadamente para nosotros, eso quiere decir que no nos va a poder acompañar. Mm, Ella justamente hace un tiempo me envió un correo diciéndome que tenía un corte en el fluido eléctrico, que tenía serias dificultades tecnológicas.
me pidió que yo compartiera la presentación, pero pues al parecer definitivamente no pudo continuar conectada. Entonces, pues creo que vamos a aprovechar el espacio de tiempo que queda para abordar las preguntas que pueda haber. De hecho, ya hay en el chat una. Entonces, vamos a aprovechar que las dos ponencias que se presentaron están relacionadas directamente con la enseñanza del idioma inglés. Y pues vamos a darle el espacio tanto a la doctora Vanessa como a la doctora Diana para que aborden procesos. Entonces, en este sentido, le doy, pues voy a leer la pregunta que pone el invitado César en el chat. Dice, pregunta para la ponente. Cuando afirma que el docente debe comprender la realidad, contexto, necesidades, intereses, ¿esto incluye adaptar el currículo sugerido de inglés o hay otras formas de comprenderla? Bueno, César, muchas gracias por la pregunta. Obviamente las necesidades educativas de cada institución educativa es totalmente diferente. Entonces, pues obviamente en Colombia el Ministerio de Educación Nacional establece cierta regulación, ciertos parámetros, pero nosotros, las instituciones, los docentes, contamos con la posibilidad con la autonomía de adaptar los requerimientos que ellos proponen a las necesidades que nosotros tenemos reales. Por ejemplo, yo desarrollé una secuencia didáctica enfocada a quiénes son mis estudiantes. Ellos utilizaron el presente simple. La idea era que socializaran y pudieran hablar sobre ellos mismos y sobre sus familiares. Los estudiantes eran niños entre 10 y 14 años, estudiantes de sexto grado. Entonces, pues la población era muy homogénea. Y sí, obviamente, no solo incluye adaptar el currículo, sino también ese diálogo con la comunidad y con los estudiantes incide también en esa adaptación de las actividades que se llevan a cabo en el aula, porque yo no puedo hacer lo mismo que hacía Valentina en sus aulas. O sea, sería maravilloso poder yo hacer eso en mi colegio. ¿M? Pero pues igual tengo que tener en cuenta primero los recursos, las necesidades y los procesos formativos de mis educandos. Gracias. Gracias, doctora Diana. Entonces, creo que la doctora Valentina también tiene algo que aportar al respecto de esa pregunta. Me gustaría que entonces nos contara qué piensa ella respecto de esa adaptación al contexto de tener en cuenta el contexto del proceso. Inevitablemente debemos adaptar, porque así como tenemos dos sociedades que estamos en el mismo país, misma ciudad, localidades a menos de 30 minutos de distancia, pero tenemos contextos totalmente diferentes. Y en el inglés, depende del nivel que estemos orientando, es muy importante adaptar la actividad, porque no es lo mismo enseñar present simple a enseñar past perfect o present perfect, porque estamos haciendo contextos de cuál es la meta dentro del aula, lo que yo quiero abordar. También influye bastante las emociones y la parte emocional de nuestros estudiantes. Si yo que mi estudiante es muy bueno en inglés o ya tiene un bilingüismo ya muy avanzado, pero su parte emocional no está muy bien conceptualizada, pues también es importante entrar a verificar desde mi currículo, desde mi disciplina, yo cómo puedo hacer esos ajustes para que se realice una integridad, porque no es solamente un solo eje, sino todos los ejes que se puedan vincular y pues obviamente abordar a cada una de las necesidades. Volvemos a lo que pregunta el compañero, esas necesidades, esos intereses. Un interés importante también es su parte socioemocional. Entonces, totalmente el currículo no es estático, sino es 100% modificable y adaptable. Muchas gracias, doctora Valentina. Mientras del público surge alguna otra duda o inquietud, teniendo en cuenta lo que planteaban ambas ponentes, pues un punto en común es
el hecho de enseñar el inglés como una lengua extranjera, como una segunda lengua. Entonces, ahí me parece que también hay otro elemento que es importante tener en cuenta y es cómo han aportado estas metodologías que ustedes proponen a ese obstáculo que es el ver el inglés como una lengua extranjera, como una segunda lengua, porque eso tiene también sus implicaciones y sus complicaciones particulares. A ello también hay que sumarle lo último que señalaba la doctora Valentina, y es el interés, ¿no? Hay estudiantes que dicen, no, pero es que yo finalmente, ¿para qué inglés? Incluso en algún momento cuando yo estaba en clase, yo no de inglés, pero en algún momento lo comenté, y un estudiante me decía, es que en realidad como China se va a tomar el poder, lo que deberíamos aprender es mandarín. Entonces, me parece que en ese sentido también hay un elemento ahí que nos podrían colaborar comentándonos. Bueno, pues yo digo que la globalización nos tiene, o sea, hay de muchas partes de que abordarlo. Personalmente, como ya estoy como más involucrada en la parte de aprendizaje basada en proyectos, yo digo, ok, si te gusta el mandarín, si te gusta la tecnología, ven y lo vinculamos con algo en inglés. ¿Qué te gusta? Entonces, digamos, se me va por el tema del anime, se me va por el tema de TikTok, por ser una aplicación ahorita que es asiática. Los trato de vincular con su interés, que es más escalado, con la parte del inglés. Y siempre abordando vocabulario. Si nosotros como docentes de lengua extranjera, digamos que no abarcamos por parte de vocabulario, nuestros estudiantes no van a poder tener una conversación fluida. Pueda que sepa la estructura, pero si no sabe cómo se dice tal palabra, cómo conectar su tema y su énfasis, pues no vamos a tener nada. Entonces, digamos que es una muy buena motivación para decir cómo se dice tal cosa, cómo lo puedes interpretar de tal manera en inglés, abordándolo, digamos, en el ejemplo que colocas tú, que es con el tema del mandarín. Y no sé, se pueden hacer hasta proyectos como lo es Simonu, que también reúne toda la simulación de las Naciones Unidas y pues también atendiendo a los objetivos de sostenibilidad, como lo que la plantea también yo en mi proyecto. Entonces, siento que tenemos un abordaje sin obviamente descartar las demás disciplinas, pero siento que inglés puede complementarse con cualquier disciplina y por eso es transversal. En mi caso la abordé con 3 áreas más, que es lo que aprovecho el espacio una vez para responder la pregunta que nos dice, pues Diana, claro, o sea, los educandos, todos los otros maestros tienen que aportar, porque digamos yo solamente puedo enfatizar la parte en inglés y hasta la parte de ciencias sociales, pues que cuando uno está en la universidad, esos componentes de CLIL o de Project Based Learning, entonces al tener esa parte del apoyo de ciencias naturales, de la parte de tecnología, uno también aprende, uno también se capacita, y así también en el aula puede decirle a los chicos, hey, mira, vamos a hacer esto, lo ponemos de esta manera, y como que todos estamos inmersos, y cada aporte es fundamental. Y si se hace una modificación en un eje, se tiene que hacer en las otras 3, porque una modifica y las otras 3 estáticas, pues ahí es cuando se descuadra nuestra escala en cuanto a lo que se quiere abordar. Muchas gracias, doctora Valentina. Doctora Diana, tiene la palabra. Ok, muchas gracias. Pues lamentablemente el inglés se ha convertido en un idioma necesario. El conocimiento lo encontramos en inglés en su mayoría. Entonces, pues permite no solo comercializar, permite también acceder a otro conocimiento, permite acceder a personas en diferentes lugares del mundo. Entonces, pues es una manera de favorecer esa comunicación, de ese intercambio de conocimientos, de saberes. Así lo veo, desde mi perspectiva, lo veo de esa manera. Vale, muchas gracias, doctora Diana. Creo que en ese sentido también es valioso rescatar lo que indicaba ayer la doctora Hilda cuando hablaba que Total. publicar en inglés te da 5 estrellitas, publicar en español solo una, entonces en ese sentido es Sí, importante tener ambas perspectivas. Creo que de hecho en ese sentido también nos pasa un poco lo que pasaba en el Renacimiento, ¿no? Todo el conocimiento en el Renacimiento se publicaba en latín y todos los conocedores debían conocer el latín para poderse comunicar. Ahorita estamos en algo muy similar, solo que con el inglés.
Bueno, vamos a darle paso a una pregunta que está nuevamente en el chat, nuevamente del profe César Tenorio. Pregunta, ¿cuáles temas o contenidos abordaría en sus clases? Por ejemplo, ¿contenidos impuestos por el Ministerio de Educación Nacional o editoriales o algo más cercano a un currículo integrado de disciplinas o incluso de la decolonización? Bueno, pues como hemos mencionado, el Ministerio de Educación Nacional regula los saberes, los logros con los que las habilidades, las competencias que los estudiantes deben cumplir para poder acceder a cierto nivel y para seguir subiendo de nivel de acuerdo al marco común europeo. Sin embargo, pues al conocer los intereses y al estar en contacto con la comunidad, pues uno adapta esos requerimientos. Entonces, pues uno estaría, así como Valentina lo hizo, hablar de paleontología, pues porque era un interés de los estudiantes. Yo hablé sobre el autoconocimiento de mis estudiantes. Em, Normalmente, pues uno habla sobre gustos, sobre música, películas, o cosas, temas que sean muy familiares al contexto de los estudiantes, hasta la familia, el trabajo, el barrio, temas que estén muy asociados a lo que ellos hacen o lo que las personas allegadas a ellos estén relacionadas con las temáticas que uno desarrolla. También se vinculan temas asociados con otras áreas. Entonces, el cuidado del medio ambiente, el ser ciudadano, esa identidad que tengo, ese reconocimiento de ser un político, de ser un ser político que toma decisiones. Entonces, sin embargo, pues todas esas temáticas incrementan el nivel de dificultad dependiendo del nivel de idioma que tenga el estudiante. O sea, yo no puedo enseñar en la familia de un nivel básico igual a la familia en un nivel avanzado, ¿no? Las expresiones, el vocabulario que se aprende es un poco más complejo. Entonces, pues fuera de eso, hay que tener en cuenta también eso, ¿no? El nivel de desempeño de los estudiantes. Gracias. Muchas gracias, doctora Diana. No sé si la doctora Valentina quiere agregar algo más al respecto. Muchas gracias. Pues bueno, pues siento que un factor importante también es conocer las habilidades de los maestros, porque también puede ser un reto pedagógico y me sucedió de que dos de los maestros que también impartían ciencias sociales en el grado octavo no eran muy familiares con el uso de la tecnología, bueno, con las aplicaciones móviles. Entonces también antes de consolidar el proyecto, y revisar obviamente lo que nos impone y lo que nos indica el Ministerio de Educación Nacional, es también saber de qué tan capacitada está esa segunda parte para nosotros como maestros poderlo obviamente adaptar y ejecutar. Entonces siento que esa parte es como una de las más importantes, que antes de tener claro cuáles son los objetivos, cuál es la ponencia del marco común europeo y cuáles son los DBA que tenemos que aplicar según el grado que queremos hacer en nuestra aplicación de proyecto. Y efectivamente son elementos ahí muy importantes a tener en cuenta. A mí me surgía una inquietud con respecto al proceso y es, bueno, yo encontré allí varios elementos relacionados con la formulación, la estructura de las oraciones, toda esta parte gramática, y me preguntaba cómo se ven evidenciados en ambos procesos la parte del speaking, porque a los estudiantes les da mucha pena hablar, ¿no? Les da pena hablar en español, más todavía en inglés. ¿Cómo abordaron, cómo incluyeron ese elemento allí dentro del proceso de trabajo? Bueno, la secuencia didáctica que yo desarrollé estaba elaborada en varias secciones. Entonces, en una primera parte los chicos hicieron lectura, luego hicieron escritura, luego hicieron escucha, listening, y terminaron con speaking. Pero ellos trabajaron en grupos. Entonces, el speaking no lo hicieron frente al todo el curso, se organizaron por grupos para hacer presentaciones. Entonces, eso los motivó muchísimo a los niños porque era la primera vez que lo iban a hacer. Si fueron a un espacio totalmente diferente al aula, se grabaron cada uno, se corrigieron ellos mismos, hicieron un trabajo muy bonito.
Entonces, pues es muy satisfactorio ver cómo ellos empiezan a dejar esos miedos y poco a poco van progresando en ese uso del idioma, que es lo que uno pretende, ¿no? Que se puedan desenvolver y puedan utilizar la lengua. Bueno, por mi parte, también ocurre algo similar. Se aplicaba una secuencia didáctica en la cual abordaba las 4 habilidades del inglés. En este caso, le estaba recordando una muy importante que Diana también hizo, pues que fue por trabajo en grupos y fue como la motivación, porque fue hasta chistoso porque eran 2 de presencial y los otros 2 estaban de modo híbrido. Entonces se conectaban por medio del celular o bueno, hacían sus videollamadas para hacer su corrección del speaking en su momento de presentar, así sea para hacer un video. Ya cuando todos volvimos al colegio, que fue como después de mitad de año de ese 2021, ya fue más fácil poder evaluar ese speaking por medio de los videos. Presentaban el guión, se les evaluaba la pronunciación y pues en el video pues ellas también lo editaban. Fue muy motivante para ellas porque involucraban efectos de sonido, de imagen y demás. Y ya al final se realizó en el auditorio del colegio, asistieron padres de familia, invitados de otros cursos, para ver la sustentación, así cual proyecto de universidad. Ya tuvieron que hacer una presentación también en un software especial, siguiendo unos parámetros, y a todos les compartían como el QR para poder pues, funcionar o gestionar la aplicación. Entonces, de esa manera fue como se involucraron toda esa parte del speaking, que fue un reto total, porque no todas tenían como el mismo nivel. El tema de la pronunciación fue un poco fuerte porque las palabras de, digamos, los dinosaurios era bastante complejo para ellas. Entonces, lo que se hacía era por método silábico y también en la manera del fonema en inglés. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene? ¿Cómo se pronuncia esta? La combinación de esta letra, de esta consonante con esta vocal, ¿cómo va? Y de esa manera, pues, pudieran tener algo más. Antes de eso, desarrollé también juegos de trabalenguas. Dentro de mi metodología de clase también uso mucho para cualquier tipo de clase. Siento que gestiona muchísimo más los movimientos lingüísticos, pues para, pues, digamos que tener otros movimientos dentro de toda nuestra parte sí, del cuerpo, como la lengua, desde donde este músculo, y ponerlas a escuchar. Y pues se vieron como 3 veces la película de dinosaurios y después daban su resumen hasta que no lograran como esta escena y tal y tal y tal especie. Entonces fueron muchísimas etapas de cómo ellas pudieron hacer esa expresión oral para el proyecto. Bueno, muchas gracias. Nos estamos acercando ya al cierre del tiempo del espacio de diálogo, pero pues tenemos una mano levantada, tenemos la mano levantada de César Tenorio. Sí, buenos días. Buenos ¿Me días. escuchan? Sí, sí, señor, perfectamente. Sí. Cuéntenos. Qué pena la preguntadera y logré ubicarme en el celular y activar el micrófono. Los saludo desde Santiago de Cali. Una pregunta ahí pequeña, aparte de, por supuesto, las que me han contestado, les agradezco mucho. El Ministerio de Educación, en lo que comenta sobre el documento de las experiencias significativas, para no alargarnos mucho, y por ejemplo, para los docentes del 1278, que somos sujetos de la evaluación de carácter diagnóstico formativa, ¿sí? Que era básicamente grabar un video y si lo aprobabas, pues ascendías en el escalafón. En esos criterios que tiene el Ministerio de Educación para mirar si ciertos contenidos, temáticas, abordajes son pertinentes al contexto, que era la pregunta más o menos que yo realizaba anteriormente, el Ministerio de Educación insiste mucho en que esos intereses, por ejemplo, el estudiante te podría decir, sí, a mí me interesa hablar del fracking, porque es que yo veo en las noticias, en la radio, nos vamos a quedar sin agua, nos van a contaminar, etcétera. Pero resulta que el Ministerio de Educación no considera ese tipo de contenidos, aunque son de interés general, no los considera de interés particular. Entonces, ¿cómo han hecho las profesoras, digamos, para lidiar con este concepto del Ministerio de Educación de que no lo general significa un interés particular para los territorios? Muchas gracias.
Bueno, entonces vamos a dar cierre con la respuesta a esta pregunta, porque pues ya también el tiempo apremia y pues están programadas las otras ponencias. Y siendo las 11:06, 11:07, les voy a dar 2 minutos de respuesta a cada una de las ponentes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por tu curiosidad. Qué buenas preguntas. Bueno, respecto al tema de los intereses de los estudiantes y a la enseñanza de inglés como lengua extranjera, los lineamientos que establece el Ministerio de Educación están enfocados a las competencias, a lo que va a saber hacer el estudiante con el aprendizaje que adquiere en inglés. A nosotros nos dicen, el estudiante debe aprender a leer, a expresar su información personal, a comprender textos complejos, a comprender textos sencillos. Entonces, pues no es tan, o sea, no es tan específico. Tengo que hablar sobre cierto tema. Nos hablas más de las competencias y de las habilidades que debe adquirir el estudiante para poder usar el idioma. No sé si respondí tu pregunta, César. Doctora Valentina. Sí, es la palabra, son las competencias. Nosotras no podemos tener, bueno, los profes de inglés no podemos tener un currículo libre, por lo que mencionábamos que nos seguimos también por el marco común europeo y por los DBA y las competencias básicas de aprendizaje de todos los lineamientos que el Ministerio de Educación nos enfatiza. Esto pues, se complementa también con el modelo pedagógico de la institución donde se vaya a realizar, que si bien en la parte de la educación pública es un poco más abierta, en la educación privada sí son un poco más específicos. Si recuerdan, digamos, en mi colegio donde yo hice la aplicación de este proyecto, es un colegio católico, es un colegio que también se revisan los temas que se vayan a abordar en el aula, como el ejemplo que pone nuestro compañero, digamos que te pueden decir como, ok, lo vas a tratar, pero no como proyecto, sino como un debate, y pues también cómo se desarrolla de pronto, no sé, Simonu, se podría hacer de manera de debate, pero todo esto va siempre con una revisión de acuerdo a lo que de lo que él exige en la disciplina en inglés. Sería como mi aporte. Listo. Sí, efectivamente, pues también hay que tener en cuenta, creo yo, que dentro del proceso de enseñanza, y creo que tiene que ver también con lo que yo estaba indicando antes, con el proceso de enseñanza del inglés, de la lengua extranjera, como un segundo idioma, pues también está muy enfatizado en la parte estructural, gramatical, y esa parte de contenido queda un poco más abierta para el proceso. Entonces, sí, efectivamente. Hay también que tener en cuenta que hay varios elementos a considerar. Aquí, nuevamente, el compañero César nos pone que este ha sido un carácter clasificatorio del ICFES en la evaluación de desempeño para docentes del IEO del país. Y pues genera nuevamente hablar de contenidos y no de competencias, pero pues evidentemente también hay muchos elementos a tener en cuenta. Sin embargo, pues ya aquí nuevamente la sala me recuerda que quedan 5 minutos y que ya se va a cerrar. Entonces quiero cerrar agradeciendo tanto a la doctora Mireya como a la doctora Valentina por compartirnos la experiencia, por aclararnos todas estas inquietudes. De igual manera a César y a los demás asistentes por acompañarnos, por compartir, por estar allí, porque evidentemente estos procesos son los que nos ayudan y nos hacen crecer en el desarrollo de nuestra labor como docentes. Muchas gracias, doctora Diana, doctora Valentina. Les cedo nuevamente un minuto para cerrar el espacio. No, muchísimas gracias. Ha sido una experiencia muy gratificante y enriquecedora, como lo has dicho. Muchas gracias. Este espacio complementa mucho lo que es nuestro ser docente. Es muy importante complementar con las ideas y las opiniones de cada uno de los asistentes y pues a la universidad también por este evento tan importante y por dejar que mostremos muchas ideas, porque la mente de un maestro no se enfoca solamente en su disciplina, sino en su creatividad
Siempre que me presentan soy maestro, lo miro a los ojos y le reviso su frente y me imagino un mundo de colores y de ciertas imágenes porque es lo que plasma en el aula. A todos los que nos escucharon y pues a ti también, Néstor, muchas gracias. A la universidad nuevamente le extiendo mi agradecimiento por este espacio tan significativo en todo el marco profesional. Y que todos tengan un excelente día. Bueno, nuevamente sí, muchas gracias. Evidentemente la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales por acoger el evento y evidentemente al Instituto Nacional de Innovación e Investigación, al Instituto Nacional al Instituto Nacional de Investigación Social, porque pues ha venido promoviendo este evento durante los últimos 4 versiones. Muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias por compartir, por escuchar, porque escuchar es bien importante también, y por crecer en este tipo de espacios. Que tengan un feliz día y nos encontramos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.